Sí, como una vez al día. ¿Solo una vez? Sí. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, tiene uno de los índices más altos de pobreza relativa entre los países industrializados. El número de personas pobres está creciendo hasta niveles récord. Esto significa que cerca de 40 millones de estadounidenses viven bajo la pobreza. Existe tanta pobreza que hasta pasan hambre. Millones de trabajadores hacen milagros para lograr sobrevivir. 2 veces a la semana dono sangre para ganar algo de dinero. Más de la mitad de los 40 millones de pobres viven en estas zonas antiguas decadentes, mal mantenidas y mal cuidadas. Todo lleno de hierbajos, casas desiertas, cristales y botellas rotas por todas partes. ¿Cómo sobreviven las personas pobres en los Estados Unidos? Estados Unidos es uno de los países más ricos, poderosos y tecnológicamente innovadores del mundo, pero ni su riqueza, ni su poder, ni su tecnología se están aprovechando para abordar la situación en la que 40 millones de personas continúan viviendo en la pobreza. Cientos de personas migran año tras año para cumplir el sueño americano. Aunque varios ciudadanos del mundo llegan a la nación norteamericana con el propósito de mejorar su calidad de vida, la verdad es que puede ser muy difícil, pues lamentablemente en Estados Unidos existe una realidad de la que no muchos hablan. Según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en 1995 había en el país 36,5 millones de personas consideradas pobres. La tasa de pobreza es mayor que hace 30 años. Mientras los trabajadores de mayores ingresos disfrutan una constante mejora de ingresos, los trabajadores más pobres están perdiendo terreno. Es solo uno de muchos estadounidenses de clase media que de pronto cayeron en la pobreza. Alrededor de $2,000 no es suficiente, ni siquiera para alquilar una habitación. El costo de vida en Estados Unidos es más elevado que en el 76% de los países del mundo. Se estima que una persona necesita como mínimo $2,600 mensuales para vivir en el país. Son consideradas pobres en Estados Unidos las personas que viven debajo del umbral de la pobreza, que está establecido en $25,645 al año para una familia de 4 personas. En los últimos años los alquileres en California han aumentado tanto que un salario de $1,600 no alcanza para costearse un apartamento. En Los Ángeles hay tantos indigentes que organizaciones de ayuda construyen pequeñas chozas de madera para ofrecerles un techo. Ciudades repletas de tiendas de campaña, llenas de personas afectadas por la pobreza han surgido desde San Diego hasta San Francisco. La vivienda se ha vuelto demasiado escasa y costosa. Debes saldar tus deudas. O te demandan y te desahucian. Víctimas de la subida de los alquileres y del estancamiento de los salarios, se apuntan a gimnasios para usar las duchas, se desplazan de un lugar a otro, trabajando en empleos estacionales para llenar el depósito de gasolina. Después de toda una vida de trabajo duro, cerca de los 70 años no tienen casa y se ven obligados a realizar trabajos precarios y mal pagados. En este estacionamiento gratuito, duermen unas 30 personas en sus respectivos vehículos. La mayoría tiene un trabajo, son personal de seguridad, conductores de Uber, secretarias y hasta informáticos. Para ofrecerles a estas personas un poco de confort, una organización puso a disposición agua corriente, baños y una pequeña cocina exterior. Se cree que el 7% de los hogares pobres no han podido pagar su alquiler o hipoteca en 2 o 3 meses, y se ha informado que el 2% vive constantemente con cortes de servicios públicos por falta de pago. También, el 11% ha revelado no haber recibido atención médica o dental en el último año por falta de recursos económicos. Hay que decidirse entre la comida o los medicamentos. Los dos son caros. Según los investigadores, hay 2 razones clave detrás de la pobreza en Estados Unidos. En primer lugar, Estados Unidos carece de una red firme de protección social o de un sistema de apoyo a los ingresos de las personas, como tienen otros países. Los programas de bienestar social que Estados Unidos implementó en las últimas décadas, como los cupones de alimentos o el seguro de desempleo, le permitieron reducir algunos puntos su tasa de pobreza, pero las medidas se consideran limitadas. Las tasas promedio de pobreza son persistentemente altas en el interior y en las áreas rurales del país. Para explicar esto, suelen señalarse factores de tipo cultural. La pobreza en Estados Unidos se suele ver como un fracaso individual, es decir, que las personas no trabajan lo suficiente, están tomando malas decisiones y no tienen suficientes habilidades. Esto se suma a las diferencias raciales, las minorías aquí sufren el problema de una forma desproporcionada. Los afroamericanos en general siguen muy rezagados en los indicadores de bienestar. Mientras que el 11% de los niños blancos en Estados Unidos viven en la pobreza, esa tasa llega a 32% para los niños negros y a 26% para los niños latinos. La pobreza a menudo se considera un problema para los no blancos, y eso también reduce la voluntad de ayudar a los demás.
Existen estudios que muestran que en países más homogéneos en términos de raza hay una red de seguridad más robusta, porque las personas ven a otros como parecidos a ellos y es más probable que estén dispuestas a ayudar. El deterioro del mercado laboral de Estados Unidos para los trabajadores de menores salarios, que son cerca del 40% del total. La desigualdad de ingresos y riqueza en Estados Unidos aumentó y es mayor que en casi cualquier otro país desarrollado. Más de la mitad de los 40 millones de pobres viven en estas zonas antiguas decadentes, mal mantenidas y mal cuidadas, de escaso valor inmobiliario. En los Apalaches, de población predominantemente blanca, están los distritos más pobres de Estados Unidos. En esta región es difícil conseguir comida. Algunas familias reciben cupones de comida como ayuda social. Existe tanta pobreza que cuando se acaban los cupones tienen que pasar hambre. Sí, como una vez al día. ¿Solo una vez? Sí. ¿Cuándo? Por lo general, prescindo del desayuno y el almuerzo y como por la noche. Cerca del 43% de las personas no pueden hacerse cargo económicamente de sus necesidades básicas, el 40% tiene dificultades para encontrar $400 en una emergencia y un tercio de los encuestados en un informe comentaron que ellos o un familiar no tiene suficiente dinero para comprar comida en algún momento del año. Si todos los días te despiertas y ves casas abandonadas y ruinas, es muy difícil tener una actitud positiva. Todo lleno de hierbajos, casas desiertas, cristales y botellas rotas por todas partes, basura. Lo que te transmite es negatividad. No estás motivado para salir a buscar un trabajo a las fábricas ni nada de eso. Para los estadounidenses que están al borde de la ruina, un tratamiento médico cuesta una fortuna. Las dificultades económicas han dado forma a las vidas de millones de trabajadores durante décadas. Sin ahorros, las personas se ven obligadas a depender de préstamos con intereses altos para cubrir gastos ordinarios. Con un presupuesto ya inadecuado, esto crea un gran endeudamiento que puede afectar aún más a los trabajadores con salarios bajos. Las oportunidades en el mercado laboral tienden a ir a personas con títulos universitarios. La proporción de pobreza ha crecido a un ritmo preocupante. Cada vez hay más estadounidenses de la tercera edad que han descendido en la escala social y que no pueden sobrevivir sin un esfuerzo extra. Estados Unidos invierte $278 mil millones al año en programas gubernamentales para combatir la pobreza. La existencia de ese número de pobres es lamentable. Pero es sobre todo injusto en países donde existe tanta riqueza y tanto malgasto de dinero. El gobierno de los Estados Unidos ha logrado escasos avances para frenar el aumento de la pobreza y la desigualdad durante la pandemia. La recesión económica ocasionada por la pandemia ha tenido un impacto devastador y desproporcionado sobre los derechos de las personas con bajos ingresos que ya atravesaban dificultades. Desde el inicio de la pandemia, 74 millones de personas han perdido su trabajo y la mayoría de los empleos se perdieron en sectores que pagan salarios inferiores a la media. Muchas de las personas que perdieron su trabajo y sus ingresos se han quedado sin dinero y sin ahorros. 24 millones de personas informaron que se encontraban en situación de hambre y más de 6 millones manifestaron que temían sufrir un desalojo o la ejecución de sus hipotecas en los 2 meses siguientes por no poder cumplir con los pagos relacionados con la vivienda.